Moncho Armendáriz, muy buenos Sí, días. muy buenas. Bienvenido por fin a tu caja de música. Encantado de estar aquí. Pues para nosotros es un lujo, un placer tener a uno de nuestros mayores representantes del cine español con nosotros. Bueno, uno de ellos. Uno de ellos, que convertís sueños de mucha gente en ilusión y en películas. Vamos a hablar en una caja de música express. Es lo que intentamos, sobre todo en estos momentos, a ver si lo conseguimos. Moncho, has hecho muchas entrevistas, has contestado muchas preguntas, pero en algún momento nos da la sensación, después de haber hablado con muchos artistas, que siempre queda algo pendiente porque a uno le pregunten, o mejor dicho, por contestar. ¿Qué te gustaría que hoy no se nos quedara en el tintero de que te preguntáramos o que te gustaría contar? Pues la verdad es que no sabría decirte. Normalmente yo voy a las entrevistas a responder a lo que me preguntan, no suelo ir con nada preconcebido ni preparado, y entonces me parecen bien casi todas las preguntas, y entonces en ese sentido no suelo echar en falta preguntas de quizás... porque hay entrevistas de todo tipo, hay entrevistas que son más divulgativas, hay entrevistas que son más profesionales, de medios y revistas más técnicos, y entonces de alguna forma cubres todos los espacios. Entonces la verdad es que no tendría nada en especial. Como narrador, como director, como tantas facetas que has cultivado, se lo hemos preguntado muchas veces a los actores, a las actrices, ¿qué es más complicado, hacer reír o llorar? Yo creo que es más complicado hacer reír. Hacer reír, yo creo, por lo menos, que es algo... Yo siempre he tenido, que también lo he dicho en mente, la idea de hacer una comedia. A mí me gusta mucho la comedia. He intentado y he empezado a escribir guiones, pero hay por ahí varios arranques de películas, pero nunca... Es decir, es muy fácil en comedia tener, digamos, un gag, tener un buen comienzo, tener unas cuantas escenas de situación, pero es muy difícil configurar toda una estructura dramática de comedia que realmente mantenga la sonrisa y te lleve a la carcajada en algunos momentos. Y como digo, a mí por lo menos me resulta más difícil la comedia que el drama. Tuvimos a Fernando Tejero, lo hemos tenido en un par de ocasiones en la caja de música, y nos dejó una frase maravillosa que decía que los actores, las actrices, incluso los directores, eran grandes mentirosos que convertían mentiras en grandes verdades. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esa afirmación de Fernando? Hombre, yo creo que es cierta en la medida que el cine no es una realidad tangible. El cine es una realidad que se manipula, que se ficciona, que se utiliza en función de algo que se quiere contar, algo que se quiere decir, y en ese sentido realmente es una gran mentira. Quizás los actores en ese sentido tienen más, digamos, de mentirosos, entre comillas, que los directores, en el sentido de que un actor tiene que interpretar un personaje. De alguna forma se suele decir también que los directores, en mayor o menor medida, siempre hacemos la misma película, y en el fondo estamos contando, queramos o no queramos, una forma de ver la vida o de entender la vida. Entonces, en ese sentido, también mentimos, también engañamos, pero de alguna forma, al no estar presentes, al no estar físicamente delante de la pantalla, se nos nota menos. Yo creo que un actor realmente sí tiene que utilizar el engaño como interpretación, o la interpretación como engaño, para conseguir realmente hacer creer al espectador que es aquello que no es muchas veces. Perfecto. También nos comentaba Fernando que él, en su carrera cinematográfica, le pasó en Los lunes al sol, que hubo una escena maravillosa que él interpretó con Javier Bardem, que se eliminó por circunstancias de metraje, de montaje. Suele pasar, desgraciadamente. Sí. En el caso de Moncho como director, ¿ha habido alguna escena que particularmente le haya dado mucha pena eliminar de alguna de sus películas? Sí, ha habido. Siempre en casi todas las películas, cada vez menos, porque cada vez de alguna forma ruedo quizás más pensando en el montaje que al principio, que en las primeras películas. Pero por ejemplo en Tasio hubo una secuencia que duraba como 5 minutos, y que según Pablo del Amo, el magnífico montador que ya
que ya nos dejó era prácticamente de las mejores rodadas de la película, que al final la quitamos por una cosa muy clara, y era que lo que en esa escena se contaba ya estaba contado en la película, y si la quitabas no ocurría nada. Eso es muy duro porque ocurre muchas veces en las películas. Te das cuenta que por querer dejar un montón de cosas claras, por querer que todo se entienda, muchas veces repites, o hay cosas que ya están contadas y debes eliminar, escenas de algún actor, situaciones concretas, gestos, etcétera, etcétera, que muchas veces te cuesta muchísimo, porque te ha costado muchísimo también rodarlas. Entonces uno, cuando está montando, muchas veces pierdes la propia objetividad y valoras lo que estás viendo en función del esfuerzo que ha realizado todo el equipo, y en esa medida yo creo que hay que distanciarse un poco, y aunque haya costado mucho esfuerzo al equipo, aunque te duela muchísimo, hay veces que hay que suprimir escenas. Como digo, yo tuve que suprimir una escena en Tasio, que era muy larga, además duraba como 5 minutos, y que además era la única escena donde aparecía un actor que a mí me gustaba mucho, y había que decirle claramente que se había eliminado la escena de la película y que no estaba en la película, aunque sí estaba en los títulos de crédito y en el equipo, y lo sentíamos como de la película. La siguiente pregunta la hemos llamado: la cultura no es un lujo, y más en los tiempos que corren y cómo se la está tratando. Pues sí. Dentro de tu tremenda carrera profesional, hemos visto que siempre has tenido cierto cariño por el cortometraje y por el documental. Nos acordamos de La danza de los graciosos, de Paisaje o de Cusca, ¿no? ¿Consideras que en estos tiempos el cortometraje, el documental, puede ser un refugio para esa conservación de la cultura? Sin lugar a dudas, yo creo que siempre lo ha sido el documental. Yo la verdad no distingo entre documental y ficción. Yo creo que hay películas, y tan película es un documental como una ficción. Yo creo que lo único que varía es el material con el que trabajas. En el caso del documental es un material que extraes de la realidad y que utilizas o manipulas para contar una historia, mientras que en la ficción de alguna forma todo eso lo planificas, o lo ficcionas, o lo preparas. Por eso digo que yo no distingo entre una y otra. Yo creo que todos son películas, en todas se trata de contar algo, de hablar de algo, y sobre todo el documental, que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha interesado mucho. Yo empecé prácticamente haciendo documental, como has dicho, y lo que pasa que por desgracia en el mercado es digamos un género, es un estilo que no está tan valorado como está la ficción, aunque en los últimos años, y gracias a grandes documentales que nos hablan y nos reflejan la propia realidad que estamos viviendo, se ha recuperado y ha conseguido tener un prestigio que de alguna forma hace unos años no tenía. Y en el cortometraje te digo exactamente lo mismo. Yo creo que se cuentan historias en un cortometraje y en un largometraje. Lo único que varía es el tamaño, la duración. También, por desgracia, el propio mercado nos ha impuesto que para que una película debe durar entre hora y media, 2 horas, es lo estándar, y uno pues no, parece que no se puede salir de ahí. Hay grandísimas películas, como por ejemplo me acuerdo ahora Una historia inmortal de Orson Welles, que ronda la hora y que tuvo problemas en su momento para la comercialización, y con el cortometraje pasa exactamente lo mismo. Lo más triste es que el cortometraje prácticamente no lo vemos. Si lo queremos ver hay que acudir a festivales, hay que acudir a internet, pero no hay una exhibición como había hace bastantes años. Cuando yo empecé todavía era un momento en que antes de las películas se solía poner un cortometraje. Quizás era una herencia, en este caso positiva, de lo que había sido el Nodo, que siempre acompañaba al principio de las películas. Y como digo, el cortometraje es una forma de contar historias, de hacer cine también en una medida más pequeña, historias que requieren mucho menos tiempo y que muchas veces es mucho más complicado que un largometraje.
cortometraje no es más sencillo, o se piensa que es la forma de iniciarse de muchos realizadores y de muchos actores y técnicos, porque se necesita menos dinero y porque requiere, digamos, menos tiempo, no porque sea más fácil ni mucho menos. Has hablado de Tasio, de la especial Tasio. ¿Qué queda del Moncho Armendáriz de aquella película de Tasio? Hombre, pues la verdad es que no lo sé, queda mucho menos pelo, más canas, más arrugas, mayor edad. Pero bueno, sigo conservando en parte, la propia realidad te va colocando muchas cosas en su sitio, pero trato de conservar sobre todo la ilusión por el cine, la pasión por el cine, que es lo que me llevó a hacer cine. Yo no había estudiado cine ni venía del mundo del cine, pero es la pasión por contar historias en imágenes lo que me llevó a ello, y creo que parte o gran parte de esta ilusión, modificada por el tiempo, por los cambios técnicos, por la propia evolución y por todo, pero se sigue manteniendo esta ilusión, que creo que es lo fundamental. Completamente de acuerdo. Llegados a este punto, nosotros siempre hacemos una pregunta, que es la pregunta a Miguel de Unamuno. ¿Por qué? Miguel de Unamuno hizo una obra maravillosa en la que le visitaban todos varias, pero una especialmente que a nosotros nos gusta mucho, que le visitaban todos sus personajes. Si tuviéramos la oportunidad de que hoy, a día de hoy, nos visitaran los personajes que tú creaste y que tú has dirigido, no hablo de los actores y actrices, sino de los personajes, ¿qué crees que te dirían esos personajes? Un poco de todo. Yo creo que un poco de todo. Quizás desde las cartas de Alú, un personaje que desgraciadamente sigue muy de actualidad, donde quizás me diría que aquello que pensábamos que se podía solucionar ha empeorado. Las condiciones, yo creo, de los propios inmigrantes y de nosotros que empezamos a emigrar también, ha cambiado muchísimo, y yo creo que no ha mejorado para nada, a situaciones como personajes como los del Cronen, que vivían prácticamente sin ningún tipo de pegas, una vida de hedonismo, y que realmente pueden decirnos a dónde nos ha conducido esos jóvenes que el día de hoy son arquitectos, abogados, etcétera, etcétera, los que de alguna forma dirigen la sociedad, y ya vemos un poco la deriva que ha tomado esta sociedad. ¿Eres tu mayor crítico, Moncho? ¿Cómo, perdón? ¿Tu mayor crítico? Intento, pero no siempre se consigue. Es decir, yo creo que lo que hay que estar es abierto tanto a la autocrítica como a la crítica, y muchas veces escuchar a los demás hace que uno mismo vea facetas nuevas a través de las cuales autocriticarse, poder examinar tu propio trabajo y poderlo mejorar, que yo creo que es de lo que se trata. Correcto. En ese espíritu de autocrítica, ¿cuál consideras que es tu mejor defecto como director de cine? Mi mejor defecto, que soy muy maniático, que no doy nada por bueno, que soy muy exigente y que siempre pienso que muchas veces se convierte en un defecto, en una gran dificultad, que siempre pienso que las cosas son mejorables. Entonces esto tiene un gran inconveniente, y es que como todo se puede perfeccionar, nunca empiezas a hacer nada o nunca lo terminas, y hay que poner medida, o tienes que tener a alguien al lado que te diga es el momento de empezar y es el momento de terminar. Y ahí se queda, digamos, la película, el trabajo tal como ha salido y como ha quedado, en función de todas las dificultades y todas las ilusiones, el equipo, etcétera, etcétera, que has tenido en un momento determinado. Yo creo que una de las grandes ventajas y también inconvenientes que tiene el cine frente a la literatura, por ejemplo, es que no se puede revisar, que no puedes hacer otra reedición y modificar algo de la edición anterior. La película sigue siendo prácticamente, salvo estas cosas que se hacen un remix y se hace el corte del director, etcétera, etcétera, pero bueno, de alguna forma eso es simplemente otra forma de verla, pero no hay realmente una reelaboración de la propia obra, sino que es un remontaje con parte del material que había quedado en el laboratorio.